Muy buenos días, son las 12:12 y les doy la bienvenida a este acto de presentación de nuestra hoja de ruta para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Tras ese nombre, de lo que realmente queremos hablar hoy es de compromiso. Compromiso con nuestra sociedad y con la lucha contra el cambio climático, incluso en tiempos tan complejos como estos y que confiamos finalicen pronto. Y esto lo podremos hacer porque sentimos el respaldo de muchas instituciones y personas. Respaldo de nuestras asociaciones hermanas con las que compartimos la Plataforma Tecnológica Española del Hormigón, respaldo del amplio mundo de la construcción y la promoción, respaldo de las administraciones públicas, bien sean locales, autonómicas y nacionales, que hoy nos acompañan. Y, cómo no, respaldo decidido de nuestras empresas y sus trabajadores. Para hablar de este compromiso contamos, por un lado, con el presidente de Oficemen, Víctor García Brossa, con el vicepresidente de Oficemen y de Cemburó, Isidoro Miranda, y con el vicepresidente de Oficemen y presidente de nuestra Comisión de Cambio Climático, José Manuel Cascajero. Por problemas de agenda de última hora, lamentablemente no podemos contar con la participación de la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, a la que en cualquier caso queremos agradecer sinceramente que haya tenido el detalle de prologar nuestra hoja de ruta. No obstante, tenemos el privilegio de contar con la participación del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que ha podido hacer un hueco en su agenda y al que estamos muy agradecidos por acompañarnos en un día tan relevante para nuestra industria. Querido secretario de Estado, te escuchamos. Muy buenos días. En primer lugar, lógicamente, disculpar la ausencia de quien debía de estar aquí dirigiéndoles ahora mismo la palabra, la vicepresidenta cuarta del Gobierno, que por razones achacables a esta crisis sanitaria que nos condiciona tanto las agendas, ha tenido que desplazarse hoy a Barcelona para, a su vez, cubrir un acto que inicialmente debería haber cubierto el presidente del Gobierno, que, como todos ustedes saben, está en estos momentos sometido a las restricciones de movilidad que los medios de comunicación se han hecho eco. Pero, no obstante, queríamos desde el Ministerio acompañar a Oficemen en este acto de presentación de su hoja de ruta, la hoja de ruta de la industria cementera española, en ese objetivo que se marcaba, que se anunciaba, de alcanzar la neutralidad climática en 2050. En el contexto de recuperación de la pandemia, es importante que sectores como este se posicionen estratégicamente para abordar los principales desafíos que afrontamos en nuestro país. La irrupción de la pandemia ha evidenciado la importancia vital de las infraestructuras, así como su planificación y su desarrollo y su mantenimiento. En este sentido, el Pacto Verde Europeo reconoce la importancia del sector cementero junto con otras industrias de gran consumo energético como imprescindibles para la economía en Europa por cuanto abastecen a varias cadenas de valor de importancia esencial. Con lo que el sector del cemento, por el gran impacto que tiene en el ámbito de las infraestructuras y la edificación, puede contribuir con su actividad a construir un mundo sostenible. El crecimiento urbano, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación plantean grandes retos que demandan soluciones sostenibles en materia de rehabilitación urbana, saneamiento y depuración de aguas, de movilidad sostenible o de eficiencia energética de edificios. El proceso productivo del cemento lleva asociado altas emisiones de CO2, lo que requerirá, tal y como pone de manifiesto la hoja de ruta que hoy se presenta, de actuaciones a lo largo de toda la cadena de valor del cemento y el hormigón para lograr una transición hacia un modelo neutro en carbono. El sector de la producción de cemento es reconocido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 como uno de los 4 sectores que más energías renovables consume. Sin embargo, actualmente en España solo el 26,5% del poder calorífico de los hornos de cemento procede de combustibles derivados de residuos. Este porcentaje es muy inferior a la media de la Unión Europea, con un 46%, y está muy lejos de países como Austria, Suecia, Alemania y Noruega, donde las tasas de sustitución de combustibles fósiles por combustibles derivados de residuos son superiores al 60%. Este potencial sitúa al sector cementero español como un actor clave a la hora de contribuir a cumplir con los objetivos de la Estrategia Española de Economía Circular. Reducir en un 30% el consumo nacional de materiales, mitigar el cambio climático y cumplir con los objetivos de energías renovables y de la Estrategia Marco de la Unión Europea sobre residuos, con el objetivo
de que solo un 10% de nuestros residuos municipales acaben en vertedero en el año 2035. Por ello, la innovación, la digitalización y la constante inversión en eficiencia y modernización en procesos deben seguir siendo palancas clave para que el sector cementero logre un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático. Y en este sentido, la hoja de ruta de la industria cementera española para alcanzar la neutralidad climática en 2050, alineada con el PNIEC, ayudará a alcanzar los objetivos señalados en la estrategia de descarbonización a largo plazo del Gobierno de España, que marca la senda para alcanzar la neutralidad climática en nuestro país a 2050. Porque, sin duda, la transición ecológica es la hoja de ruta a seguir para lograr una sociedad descarbonizada y resiliente que nos permita gestionar los riesgos climáticos y sus impactos. El futuro de la construcción y de la obra pública es ya hoy economía circular y sostenibilidad, gestión de residuos, emergencia climática, movilidad, transporte y vehículo eléctrico autónomo, agenda urbana, conservación del patrimonio de las obras públicas, digitalización de la ingeniería, infraestructuras y servicios. Por ello, las inversiones en obra pública han de ir más allá de los ámbitos que se consideran tradicionales y apostar por la eficiencia energética, la mejora en la gestión de residuos, las infraestructuras verdes y la defensa del litoral. Debemos contemplar la infraestructura que nos aseguren la transición en el medio plazo hacia una economía y sociedad climáticamente neutras, sostenibles, respetuosas con los límites impuestos por el medio natural y con el uso eficiente de recursos. Debemos aprovechar el tránsito hacia la descarbonización de nuestra economía con el desarrollo de proyectos y sectores que lleven aparejados mayores y mejores oportunidades de empleo, que sean competitivos a nivel internacional y que contribuyan a construir un tejido económico más diversificado y resiliente. En la búsqueda de actuaciones más resilientes cobran un gran protagonismo los conceptos de infraestructura verde y de soluciones basadas en la naturaleza. La infraestructura verde es multifuncional porque ofrece múltiples beneficios en un mismo ámbito territorial. Estas funciones pueden ser, entre otras, las siguientes: de tipo ambiental, conservación de la biodiversidad, restauración o conectividad ecológica; de tipo social, mejora del medio rural y fomento de sus oportunidades o espacios verdes para el disfrute de la población; económicas, de creación de empleo, de minoración de costes por mitigación de los impactos del cambio climático o servicios que aportan los ecosistemas; y políticas, desarrollo regional o local, lucha contra el cambio climático, gestión del riesgo de catástrofes, agua, agricultura o silvicultura. Conceptos, crisis y reconstrucción que es preciso enmarcar hoy en el proceso de crisis y reconstrucción en el que estamos inmersos. Estamos afrontando una crisis de carácter mundial que debemos aprovechar para acelerar en el ámbito de la transición energética, para reforzar la resiliencia frente al cambio climático y, en definitiva, para trabajar en la transformación de nuestro modelo económico con el objetivo de alcanzar la descarbonización en 2050 e incrementar la cohesión social sin dejar a nadie atrás. Diversos estudios, numerosos países y organismos internacionales coinciden en que proyectos que incorporan medidas de reactivación económica verdes compatibles con la lucha contra el cambio climático crean más empleo, generan más retorno a corto plazo por euro invertido y conllevan mayores ahorros a largo plazo que medidas de estímulo fiscal tradicionales, convencionales. Así lo ha entendido la Unión Europea al apostar por el Pacto Verde, al lanzar el Next Generation EU o al acordar que más del 50% del presupuesto apoyará la modernización de la Unión Europea y el 30% de los fondos se dedicará a luchar contra el cambio climático. La mayor suma del presupuesto europeo destinada hasta esta fecha a tal fin. Los procesos interrelacionados de transición ecológica y transformación digital en que se encuentra inmerso el conjunto de la Unión Europea, que tienen como objetivo una economía moderna, eficiente y competitiva y una sociedad próspera y justa, climáticamente neutra en 2050, son una oportunidad para la reactivación económica. Así lo entiende también el Gobierno de España al presentar el pasado mes el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que constituye la hoja de ruta para la recuperación y para responder a los retos de la próxima década en nuestro país. Un plan que se fundamenta sobre 4 pilares básicos: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad, que a su vez se estructuran en 10 políticas palanca compuestas por 31 proyectos tractores. La política palanca, relativa a infraestructuras y ecosistemas resilientes, aprovechará el 12,2% del presupuesto del plan para avanzar en la conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad, en la preservación del espacio litoral y los recursos hídricos, en la mejora de la planificación y gestión del agua, el refuerzo de la gestión y del control del dominio público hidráulico, en la provisión y la mejora de infraestructuras ambientales
y en el aumento de la resiliencia de la costa española frente a los efectos del cambio climático, con actuaciones de lucha contra la erosión y de fortalecimiento del litoral en otros temas. Las infraestructuras tienen la capacidad de movilizar grandes volúmenes de inversión a corto plazo y de generar un impacto estructural sobre el conjunto de la sociedad y la economía. En este sentido, ¿qué es lo que ya viene haciendo el Gobierno? Una política palanca, la relativa a infraestructuras y ecosistemas resilientes, que se asienta sobre un compromiso y un trabajo previos del Gobierno de acelerar el cambio hacia una energía limpia, aumentando la ambición climática, fomentando la cooperación con el sector privado e impulsando la transición ecológica, generando empleo y crecimiento económico. Una política fundamentada en la construcción de un marco normativo que, como en el caso principalmente del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y de la Ley de Cambio y Transición Energética, actualmente en tramitación parlamentaria, lanzan una clara señal en este sentido a todos los agentes implicados en la recuperación y particularmente a los inversores. Un marco normativo que cabe completar con instrumentos como la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas. Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas que persigue el objetivo de restaurar ecosistemas dañados y consolidar una red de zonas naturales y seminaturales, terrestres y marinas totalmente funcionales y conectadas en España para el año 2050. Con esta estrategia, el Gobierno hace una apuesta importante por las soluciones basadas en la naturaleza, para hacer frente a los impactos del cambio climático, puesto que se han demostrado, por lo general, más rentables que otras soluciones tecnológicas. Y en este contexto también cabe referirse al Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización, sometido en estos momentos a información pública. El Plan de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización establece una priorización de las inversiones necesarias y sirve para dotar de mayor concreción a los programas de medidas de los planes hidrológicos, tanto en las fases de planificación y diseño de cada actuación, como en las de su construcción y explotación. Este plan promueve medidas para incrementar la eficiencia energética y la reutilización de las aguas, que considera un elemento clave en la consecución de una verdadera economía circular. Por su relevancia económica, social y ambiental, las actuaciones relacionadas con el agua juegan un papel protagonista en la política de inversiones en infraestructuras. Y en este ámbito se incluyen actuaciones con el doble objetivo de aumentar la seguridad hídrica ante crisis globales, como las ocasionadas por una pandemia o el cambio climático, y de preservar el medio ambiente. En lo que atañe a la seguridad hídrica, no podemos olvidar que todas las proyecciones sobre cambio climático coinciden en el incremento de la temperatura media y en la reducción progresiva de los recursos hídricos en nuestro país. Esto nos exige cada vez más invertir en sistemas y redes flexibles de abastecimiento que combinen fuentes de suministro naturales de agua, sea esta superficial o subterránea, con otros recursos como los provenientes de la desalación o de la reutilización. Por otra parte, es bien conocida la necesidad de inversión que aún tenemos tanto en obra nueva como en la mejora y renovación de estaciones depuradoras y redes de saneamiento, cuyo funcionamiento es esencial para garantizar las adecuadas condiciones sanitarias en las ciudades y para la preservación de los valores ambientales de los ríos y las aguas costeras. En suma, el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza y el refuerzo de la adaptación y resiliencia climática en infraestructuras permite optimizar las inversiones e incrementar la resiliencia de la infraestructura ante nuevas demandas y retos, a la vez que preservar y proteger el capital natural de nuestro país. España tiene mucho que aportar en ese camino. Aunque somos una de las economías más vulnerables del continente frente al cambio climático y la dependencia energética, contamos con toda una serie de sectores verdes con un potencial excepcional para mejorar nuestra competitividad, crear puestos de trabajo y modernizar nuestra economía. Debemos impulsar la colaboración entre lo público y lo privado. Los recursos públicos comprometidos con las medidas de recuperación verde deben utilizarse estratégicamente para movilizar capital de fuentes privadas. En definitiva, contamos con la experiencia, los recursos, la solvencia y la capacidad y, por supuesto, tenemos la determinación institucional para llevar a cabo la recuperación social y económica de nuestro país. En este contexto quiero poner en valor la labor del sector cementero, orientado hacia la senda que marca esta hoja de ruta que hoy presenta. Agradezco, una vez más, la invitación a participar en esta presentación y sé que podemos contar con la colaboración y con el apoyo del sector en esta tarea en la que todos, como país, debemos trabajar, la de conseguir como hito la neutralidad climática en 2050. Muchísimas gracias y a vuestra disposición. Muchas gracias, secretario de Estado. Lo cierto es que es muy difícil resumir un discurso con tantos mensajes como el que nos acaba de dar, pero yo, aparte de señalar lo que significa de reto para el sector esta hoja de ruta de descarbonización, me quedaría con dos mensajes de oportunidades para nuestro sector.
el papel que tenemos en la construcción sostenible, lo que exige nuestro país, va a exigir de mucha construcción y construcción con cemento y con hormigón, y el papel que nos toca jugar en la economía circular. Las posibilidades que tenemos de ayudar para gestionar residuos, bien sean materiales de otras industrias, bien sean energéticos que provengan de nuestra cadena natural de residuos urbanos e industriales, creo que son dos grandes oportunidades que nuestro sector no puede dejar escapar. Para poder ver qué significa estos objetivos, les recuerdo que tenemos disponible nuestra hoja de ruta en la página web de Oficemen y les animo a que nos sigan tanto en Twitter como en LinkedIn, donde iremos informando de este apasionante camino que tenemos por delante. A continuación, el presidente de Oficemen, Víctor García Brosa, nos va a hacer partícipe del gran reto que como industria cementera tenemos por delante. Víctor, cuando quieras. Buenos días. Muchas gracias a los que estáis atendiendo desde vuestras pantallas por acompañarnos en este camino hacia la neutralidad climática de la industria cementera que hoy presentamos. Y, por supuesto, muchas gracias por su apoyo a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ha tenido el detalle de prologar nuestra hoja de ruta. Antes de entrar a presentaros nuestra hoja de ruta hacia la neutralidad climática, permítanme una mínima introducción sobre nuestra industria y su impacto en la sociedad. La industria del cemento y del hormigón, su principal derivado, tiene una relación mucho más directa con la prosperidad social y con el desarrollo económico del que nos imaginamos. Escuelas, hospitales, puentes, carreteras, embalses, canalizaciones de agua, plantas depuradoras, naves industriales, muelles portuarios y todo tipo de edificaciones son las que nos dan acceso a la educación, a la sanidad, a la movilidad, a la vivienda, al desarrollo socioeconómico. Y todas ellas son posibles gracias al hormigón, el bien artificial más consumido en el mundo. Hoy en día no existe ningún otro material tan durable y versátil, tan accesible para tanta gente, ni se vislumbra ningún material sustitutivo a medio plazo. Todas las bondades del hormigón indiscutibles traen consigo inconvenientes. Quizás el más destacado sea las emisiones de CO2 derivadas del proceso de fabricación de cemento. Por eso llevamos años realizando iniciativas voluntarias para minimizar nuestra huella de carbono, invirtiendo en eficiencia energética, empleando las mejores técnicas disponibles en el proceso de producción, incrementando el uso de combustibles alternativos, etc. A fecha de hoy, y gracias a estos esfuerzos, hemos logrado una reducción del 27% de nuestras emisiones de CO2 en comparación con nuestra línea base de 1990. A través del Pacto Verde Europeo, la Unión Europea aspira a ser el primer continente climáticamente neutro en 2050. Además de ese objetivo de cero emisiones de CO2 en 2050, la Comisión Europea ha acelerado la consecución de los objetivos intermedios, planteando una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un mínimo del 55% en 2030, con respecto a los niveles del año 1990. Somos plenamente conscientes de que el ritmo de reducción de las emisiones del CO2 de nuestro sector debe acelerarse. Por lo tanto, en nuestra hoja de ruta también nos hemos fijado un objetivo intermedio de alcanzar un 43% de reducción en el año 2030. Me gustaría destacar en este compromiso con la neutralidad carbónica afecta a toda la cadena de valor de nuestra industria. Este proceso va a implicar inversiones sin precedentes, especialmente en el área de innovación. Por eso necesitamos hacer este camino de la mano de las administraciones públicas y de la sociedad, para lograr una reducción progresiva y ordenada de nuestras emisiones, sin poner en riesgo nuestra actividad. Son objetivos muy ambiciosos, pero factibles si nos respalda una sólida estrategia industrial por parte de las administraciones públicas, que preserve nuestra competitividad. Desde Oficemen llevamos mucho tiempo alertando de la gran pérdida de competitividad que está sufriendo la industria cementera de nuestro país, motivada principalmente por dos temas. El primero, la desigualdad de costes a la que tiene que hacer frente el sector cementero español cuando compite con países de fuera de la Unión Europea, que no cuentan con un sistema de comercio de emisiones de CO2 como el nuestro y que, por tanto, no tienen que asumir los costes ambientales
asociados al mismo. De poco sirve establecer un sistema de reducción de emisiones de CO2 en Europa si se permite la importación de productos sin el coste asociado del carbono, bien sea cemento o clínker en otras zonas geográficas como el norte de África o Turquía, entre otras, con una legislación ambiental mucho menos exigente y sin agendas de descarbonización equivalentes a las nuestras. Tiene que hacernos reflexionar que entre los años 2014 y 2019 el 20% de las fábricas de cemento europeas hayan cerrado. Para mitigar esta situación, demandamos la puesta en marcha de un mecanismo de ajuste de carbono en frontera que garantice que el precio de las importaciones de la Unión Europea refleje también los costes ambientales de su producción, ayudando así a preservar la competitividad de la industria europea. El otro gran asunto que impacta en nuestra competitividad es el elevado precio energético que soportan nuestras fábricas. Una fábrica de cemento, en especial, paga a fecha de hoy entre 10 y 15 euros más por megavatio frente a su equivalente francesa o alemana. Estos dos factores, desigualdad de costes asociados al carbono y precios eléctricos, han hecho que España pierda su tradicional liderazgo en las exportaciones de cemento de la Unión Europea. Para solucionar esta situación necesitamos del Gobierno su máximo apoyo para restablecer las condiciones de competencia, tal y como están haciendo otros países europeos. En este sentido, valoramos muy positivamente la reciente aprobación del Estatuto de la Industria Electrointensiva y que confiamos que se sigan concretando medidas de apoyo para los sectores industriales. No estamos pidiendo subsidios para nuestra industria, estamos pidiendo que se nos permita competir en igualdad de condiciones. Volviendo a la hoja de ruta que hoy presentamos, me gustaría poner en valor que es pionera dentro de los materiales de construcción de nuestro país y alineada con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. La misma se basa en el enfoque de las 5 Cs, que luego será comentado en detalle por los próximos dos ponentes, y promueve la colaboración de toda la cadena de valor de la industria del cemento. Para la industria del cemento, el elemento fundamental que nos ayudará a cumplir esta senda de descarbonización es el hormigón, nuestro principal producto derivado y el segundo material más utilizado en el mundo después del agua. Todos sabemos que alcanzar unos niveles de emisión neutros es una carrera de fondo. Por eso, la constante inversión en innovación, digitalización y modernización de los procesos deben seguir siendo palancas clave. En nuestra industria contamos ya con proyectos, tanto a nivel nacional como internacional, de implantación de sistemas de captura, transporte, almacenamiento y usos del CO2. Nuestras plantas están empezando a contar también con instalaciones de energía fotovoltaica para incrementar el autoconsumo y también se está fomentando el uso de vehículos híbridos que utilizan electricidad, ecocombustibles e hidrógeno que paulatinamente irán sustituyendo a las actuales flotas. Ya para finalizar, me gustaría remarcar que para alcanzar la neutralidad climática en 2050, la industria cementera debe interactuar con múltiples actores transversales, con los que siempre hemos contado y queremos seguir contando. Prueba de ello la encontramos en la Fundación Laboral del Cemento y del Medio Ambiente, la Fundación CEMA, una iniciativa pionera a nivel europeo en la que Oficemen trabaja estrechamente en materia de sostenibilidad con los sindicatos mayoritarios del sector, Comisiones Obreras, Construcción y Servicios y UGT-CICA. Esta hoja de ruta muestra el camino a seguir para que en los próximos 30 años alcancemos la neutralidad climática. Ese es nuestro compromiso con el bienestar de las futuras generaciones y con el desarrollo de nuestro país. Para cerrar mi intervención, les comparto el último vídeo de la Fundación CEMA que trata precisamente de nuestro compromiso con la neutralidad climática y que está dirigido a los más jóvenes. Muchas gracias. El éxito consiste en marcarse retos para avanzar, asumir compromisos para mejorar y luchar para alcanzarlos. La industria del cemento presenta Emisiones CO2 Cero 2050. Un reto por el que el sector cementero se compromete a alcanzar la neutralidad climática en 2050 en línea con el Pacto Verde Europeo. ¿Qué significa esto?
que nuestro mayor esfuerzo en los próximos años va a ser el de reducir a cero las emisiones de CO2 en nuestra cadena de valor. Un propósito muy ambicioso y difícil que se puede alcanzar. La industria cementera lleva años luchando contra el cambio climático, pero es hora de incrementar el ritmo. Esto supone un cambio radical, una inversión en innovación, tecnología y digitalización sin precedentes. Tenemos también el reto de que sea una transición justa, tanto para los trabajadores como para las comunidades en las que operamos, para que nadie se quede atrás. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En el marco de la economía circular, empleando energías renovables, sustituyendo los combustibles fósiles por combustibles con biomasa, capturando y almacenando el CO2, desarrollando nuevos cementos bajos en carbono. En definitiva, transformando nuestra industria, nuestro mundo, tu futuro. Para alcanzar el éxito necesitamos sumar el esfuerzo de todos. Es tiempo de actuar, por nosotros, por todos. Muchas gracias, Víctor. Me quedo con esa frase de que son objetivos muy ambiciosos, pero factibles si nos respaldan las administraciones públicas. Y estoy convencido de que así será. Vamos a ver ahora la siguiente intervención a cargo de Isidoro Miranda, actual vicepresidente y próximo presidente de Cemburó, nuestra patronal cementera europea, cómo podemos lograr esos objetivos con medidas que afectan a toda nuestra cadena de valor. Adelante, Isidoro. Buenos días a todas y a todos, y muchas gracias por acompañarnos hoy en este acto tan relevante para nuestra industria. Como ya ha adelantado el presidente de Oficemen, el compromiso que hoy presentamos es firme, supone un reto difícil, pero es alcanzable. Somos conscientes que para alcanzar la neutralidad climática necesitamos una visión más allá de las puertas de nuestras fábricas. Se requiere que hagamos un esfuerzo colectivo, contar con el entorno político que nos ofrezca la confianza para dar este salto adelante y, por supuesto, contar con todos los actores e industrias que participan en nuestra cadena de valor y con ustedes también, por supuesto. El Pacto Verde Europeo ha reconocido expresamente la importancia del sector cementero, junto con otras industrias de gran consumo energético, citando textualmente que son imprescindibles para la economía de Europa por cuanto abastecen varias cadenas de valor de importancia esencial. Vamos a ver a continuación cómo contribuimos a alcanzar estos retos. En primer lugar, como industria, el principal objetivo para alcanzar las cero emisiones de carbono en 2050 es hacerlo a lo largo de la vida de la cadena de valor de producción de cemento y hormigón. Clinker, cemento, hormigón, construcción, recarbonatación. A esta estrategia de descarbonatación la hemos denominado desde la patronal cementera europea Cemburó, de la cual soy vicepresidente, como las 5 Cs. En español nos hemos permitido con el hormigón una pequeña licencia, hemos mantenido la C de concrete en inglés o de concreto, tal como se pronuncia y se conoce el hormigón en Sudamérica. Voy a realizar una presentación general de esta estrategia de las 5 Cs y en la última intervención, a lo largo de José Manuel Cascajero, se concretarán las palancas que de forma específica lograrán la reducción de emisiones de cada una de estas 5 fases. Clinker, la primera de ellas es la etapa del clinker. Es un producto intermedio con el cual se fabrica el cemento. Al calentar las materias primas en el horno, tiene lugar la descarbonatación de la caliza. Esta reacción origina 2/3 de las emisiones de CO2 en la fabricación del cemento, que son lo que denominamos emisiones de proceso. El tercio restante resulta de las emisiones de combustión. La producción de clinker es donde se produce la mayor parte de las emisiones de CO2 y, como luego explicaremos, donde más trabajamos como industria en su reducción. La segunda etapa de nuestra cadena de valor es el cemento. El clinker se mezcla con yeso y otras adiciones y se muelen para obtener el cemento. No hay emisiones de CO2 específicamente asociadas con esta etapa. Sin embargo, la electricidad que se utiliza para moler y mezclar, así como el propio transporte del cemento una vez fabricado, sí nos ofrecen claras oportunidades para reducir estas emisiones. El hormigón es la tercera de estas etapas. El hormigón se fabrica mezclando cemento con agua, áridos, arenas y aditivos para mejorar las prestaciones. Con nuestros clientes y compañeros hormigoneros trabajamos en nuevas formulaciones que reduzcan el contenido de CO2 en el hormigón.
Llegamos a la construcción como la cuarta de nuestras etapas. Se estima que para el año 2050 la población mundial habrá aumentado en un 22%, alcanzando así los 9.700 millones de personas. Esto supone que 2.500 millones más de personas vivirán en entornos urbanos, personas que demandarán unos mejores estándares de vida que solamente podrán ser alcanzados a través de una construcción más racional y eficiente, tanto en lo económico como en lo social, como en lo medioambiental. En una palabra, es como si cada mes construyésemos una nueva ciudad de Nueva York. Debido a su elevada inercia térmica, ya que es 100% reciclable al final de su vida y su recarbonatación potencial, que luego comentaré más adelante, el hormigón es fundamental para la reducción de emisiones en el sector de la construcción. Y para finalizar nuestra cadena de valor, me concentraré en la recarbonatación. La Ley Europea del Clima reconoce el papel de la absorción de las emisiones de gases de efecto invernadero por sumideros naturales o de otro tipo para poder alcanzar la neutralidad climática. El cemento y el hormigón juegan un papel clave en este aspecto a través de un proceso llamado recarbonatación. La recarbonatación es un proceso mediante el cual el hormigón reabsorbe parte del CO2 que se liberó durante la producción de clínker. Y ocurre esto de manera natural. Todas las estructuras de hormigón y mortero están absorbiendo CO2 durante toda su vida útil. Y para acabar, quiero hablar de la innovación. La industria europea del cemento es líder mundial en innovación. Aquí en Europa residen los principales centros de I+D+I de la industria cementera mundial. Nuestro continente alberga también la gran mayoría de proyectos que utilizan tecnologías innovadoras, como las de captura, almacenamiento y usos del carbono, conocidas como CAUC, y otros proyectos como la sustitución de combustibles por electricidad en los hornos de clínker, el uso de algas para captar CO2 en climas cálidos, algas que luego pueden servir como fuente de combustible biomasa para el horno, el desarrollo de nuevos cementos bajos en carbono o la posibilidad de utilizar CO2 en los procesos del curado del hormigón. Evidentemente, la implementación de todas estas tecnologías y proyectos va a suponer una inversión sin precedentes en las más de 200 fábricas de cemento de Europa de aquí al 2050. Antes, me he referido al hormigón como eje central que nos ayudará a realizar esta transición hacia la neutralidad climática, pero esto es más que eso. Gracias al hormigón podemos construir un futuro sostenible. Gracias a la versatilidad, a su resiliencia, clave para la adaptación al cambio climático, y a su durabilidad, las estructuras de hormigón pueden durar 100 años o más. El hormigón es, sin duda, el material de construcción clave para el futuro. Volviendo a nuestra contribución al Pacto Verde Europeo, quisiera destacar que la industria del cemento juega un papel clave en la economía circular. Al incrementar la capacidad europea para recuperar los residuos no reciclables a través del coproceso, es decir, mediante el uso de residuos como materia prima o como fuente de energía, o ambas, con el fin de reemplazar los recursos minerales naturales y los combustibles fósiles por residuos que a fecha de hoy se siguen enviando de manera mayoritaria a vertederos en nuestro país. Nuestra contribución al Pacto Verde Europeo también pasa por el compromiso permanente de la industria cementera en preservar el entorno y la diversidad, apostando por modelos participativos de restauración de canteras en los que se favorece el aumento del capital natural y la biodiversidad, con la meta de tener un impacto neto positivo. Me gustaría concluir mi intervención remarcando que el Pacto Verde Europeo nos brinda una oportunidad de transformar nuestro continente e invertir en el presente y en el futuro. Esto exige fortalecer al máximo la contribución entre las instituciones, los sectores industrial y ustedes, la sociedad. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Isidoro. Como vemos, las menciones a la innovación están siendo constantes y son, junto con las 5 Cs, los ejes de esta transformación hacia la neutralidad climática.
Doy paso a la última de las intervenciones a cargo de José Manuel Cascajero, vicepresidente de Oficemen y presidente de la Comisión de Cambio Climático de nuestra agrupación, que nos explicará en detalle las palancas concretas de nuestra hoja de ruta. José Manuel, te escuchamos. Buenos días. Una vez que los ponentes anteriores han presentado el contexto general de neutralidad climática a 2050 y la metodología de las 5 Cs, me corresponde a mí finalizar explicando las palancas en concreto con las que vamos a conseguir esos objetivos. Comenzamos con la primera de las Cs, el clínker. El clínker representa la mayor parte de las emisiones de la industria cementera y que también es el área que ofrece mayores oportunidades para reducir las emisiones de CO2. Son 6 las palancas que vamos a activar en este ámbito. La primera son las materias primas descarbonatadas. En lugar de extraer las materias primas de nuestras canteras, vamos a incrementar el uso de residuos y subproductos de otros procesos industriales que ya están descarbonatados. Conseguiremos así un doble efecto. Por una parte, disminuir nuestras emisiones de CO2 y por otra, transformar los residuos en recurso. La segunda palanca serán los combustibles con biomasa. En esta ocasión se trata de dejar de emplear combustibles fósiles para calentar nuestros hornos y emplear combustibles derivados de residuos que no se han podido reutilizar y reciclar y que desgraciadamente en nuestro país se siguen enviando de manera mayoritaria a vertederos. La mayoría de estos combustibles alternativos, neumáticos fuera de uso, lodos de depuradora, fracción resto de residuos urbanos e industriales, son total o parcialmente biomasa y por tanto neutros en cuanto a sus emisiones de CO2. La tercera es la mejora de la eficiencia energética. Gracias a la utilización de las mejores tecnologías disponibles, los hornos de cemento español se encuentran entre los más eficientes del mundo. No obstante, aunque puedan conseguir mejoras en la eficiencia energética. Para ello, hasta 2050 se estima que serán necesarias inversiones entre 50 y 80 millones de euros por fábrica en el desarrollo de precalcinadores de alta eficiencia o conversores de precalcinador. La siguiente es clínkeres de bajo carbono. Se está desarrollando nuevos tipos de clínker de cemento que químicamente son diferentes al convencional. Estos nuevos clínkeres suponen un ahorro de entre un 20 y un 30% de las emisiones de CO2, debido a que necesitan menos caliza en su formulación y porque requieren menos aporte de energía. La siguiente es el uso del hidrógeno y energía procedente de fuentes renovables. Actualmente hay investigaciones para utilizar energía solar o de plasma como fuente energética para calcinar las materias primas, lo que en un futuro podría ahorrar hasta un 55% de las emisiones de CO2 de combustión si se utiliza electricidad procedente de fuentes renovables. Además, en combinación con el uso de hidrógeno y biomasa para la fabricación del clínker, podría suponer que las emisiones de CO2 de combustión fueran prácticamente cero. Finalmente, y muy importante, las tecnologías de captura y uso y almacenamiento de CO2, o CAUC, como conocemos normalmente estas tecnologías, serán un elemento clave para que las fábricas de cemento reduzcan sus emisiones. En los últimos años se han llevado a cabo a escala piloto importantes investigaciones para desarrollar técnicas de captura por oxicombustión y postcombustión. Una vez capturado el CO2, será transportado hasta formaciones geológicas profundas, yacimientos de petróleo o gas agotados o acuíferos salinos profundos, donde se almacena de forma permanente. También se puede utilizar microalgas para absorber ese CO2 y cultivar biomasa, que luego puede usarse como combustible para el horno o aplicaciones agrícolas o bioquímicas. El empleo de estas palancas en el clínker, la primera C, estimamos que logrará una reducción del 66% de las emisiones de CO2 a 2050. La segunda de las Cs es el cemento. Los ahorros de CO2 que se consiguen por medio de 3 acciones concretas. La primera, residuos de otros procesos industriales y nuevos materiales como arcillas calcinadas. En España, en 2018, la proporción del contenido de clínker en el cemento fue de un 83%. Eso significa que de media el 17% del clínker fue sustituido por materiales alternativos, como escorias de alto hornos procedentes de industrias del acero y cenizas volantes procedentes de las centrales eléctricas de carbón. Somos conscientes que estos 2 materiales alternativos disminuirán en un futuro. Por eso se está investigando en el uso de otros materiales sustitutivos como las arcillas calcinadas, la sílice o escorias de otras industrias. La segunda palanca en el cemento será la electricidad procedente de fuentes renovables y autoconsumo. En 2018 la energía eléctrica representó el 13% del consumo energético total y un 6% del total de las emisiones de CO2 asociadas a la fabricación de cemento. A fecha de hoy ya hay varios proyectos en marcha
para producir energía procedente de fuentes renovables en los terrenos de varias fábricas de cemento en nuestro país. Finalmente, los medios de transporte internos neutros, eléctricos o propulsados por hidrógeno. El transporte representa actualmente como el 1,5% de las emisiones totales de CO2 asociadas a la fabricación de cemento. En la actualidad se están llevando a cabo importantes investigaciones sobre vehículos a escala industrial, tanto dentro de cantera como para carretera. De manera gradual se sustituirán las flotas por vehículos con motores eléctricos de hidrógeno o ambos. Se estima que para 2050 todo el transporte de materiales y combustibles será neutro en carbono. Las 3 palancas de cemento lograrán a 2050 una reducción adicional del 20%, lo que sumado al clinker arroja ya una reducción de CO2 del 86%. La tercera de las Cs corresponde al hormigón. Esa C proviene de su nombre en inglés, concrete, como ya ha explicado el vicepresidente de Cemburo. Hay 2 palancas principales en este ámbito: digitalización, mejora de diseño de la mezcla y nuevos aditivos. La digitalización ofrece importantes oportunidades para reducir las emisiones de CO2 en el hormigón. La mejora de los datos y su tratamiento permitirá a constructores saber la cantidad exacta entregada a pie de obra para realizar cada trabajo y evitar restos de producción. Vehículos de transporte neutros, eléctricos y propulsados por hidrógeno. Esta es la segunda de las palancas. Una vez a las mayores fuentes de emisiones de CO2 relacionada con la fabricación de hormigón. Es el transporte en obra y la energía necesaria para el bombeo hasta donde se necesite. Se estima que en 2050 todo el transporte será realizado por vehículos de cero emisiones. La suma de estas 2 actuaciones ligadas al hormigón permitirá una reducción adicional del 5% de CO2. Llevamos, por tanto, menos 91% acumulado, teniendo en cuenta las anteriores Cs. La cuarta C es la construcción. No perdamos de vista que el 70% de la población mundial vive en edificaciones con estructuras de hormigón y que es el pilar básico de infraestructuras de transporte como puentes, aeropuertos, puertos, de agua, tuberías, depuradoras, presas, y juega un papel clave y fundamental en el desarrollo de algunas energías renovables como la eólica o hidroeléctrica. Es cierto que el hormigón en su fabricación es un material de consumo intenso de energía, pero las construcciones de hormigón contribuyen a aumentar la eficiencia energética global debido a sus características específicas, como ya se ha explicado anteriormente: durable, de bajo mantenimiento, versátil, eficiente energéticamente. Los edificios que aprovechan las propiedades de inercia térmica del hormigón pueden reducir el uso de energía entre un 25 y un 50%. Es importante destacar que en la elaboración de esta hoja de ruta solo se ha tenido en cuenta el ahorro de emisiones directas de la industria del cemento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el hormigón como material de construcción permite importantes ahorros de emisiones de CO2 gracias a su inercia térmica y a su durabilidad. Estos ahorros indirectos no se han tenido en cuenta en la presente hoja de ruta. Finalmente, la última C corresponde con la recarbonatación. En la ponencia anterior ya se ha explicado el concepto de recarbonatación. En los bienes construidos, la recarbonatación se produce de forma natural en todas las infraestructuras de hormigón y mortero. Según las últimas investigaciones, el 20% de las emisiones de CO2 del proceso o elemento utilizado son absorbidas, al que se puede sumar un 3% adicional al final de su vida útil debido a la trituración del hormigón. La recarbonatación permitirá un 9% de reducción a 2050, que sumada a las anteriores permitirá lograr la neutralidad carbónica a 2050. Como ven, un largo camino por recorrer, objetivos intermedios finales y muy claros y una firme determinación de la industria cementera española para lograr la imprescindible neutralidad carbónica. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel, por cuantificar de forma tan precisa las distintas acciones previstas en la hoja de ruta. Bueno, faltan muy pocos minutos para la 1 y cedo la palabra al presidente de Oficemen, Víctor García Brossa, para que cierre este acto. Para terminar este acto, me gustaría agradecer vuestra participación en el día de hoy y muy especialmente al Secretario de Estado de Medio Ambiente. Quería recordarles también que la reducción de emisiones de CO2 es un tema de todos y cada uno de nosotros, pero podéis estar seguros que la industria cementera cumplirá con su trabajo. Muchas gracias y felices fiestas.